En Cali, Unión del Arte. Desde la fuente. Hola, John Arias. ¿Qué Estamos tal? transmitiendo aquí, amigos, desde La Fuente, desde Kennedy, Bogotá. ¿Cómo te va, John? Súper bien, muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí hablando contigo. Qué padre. Cuéntame, ¿cuál es tu sentir de pertenecer al grupo Sencali, en esta cooperativa de artistas, en este colectivo de artistas internacionales? No, pues yo creo que es muy emocionante porque la red es el presente, no el futuro, sino el presente. Y más como acá una red latinoamericana, una red con los compas, pues con quienes nos hemos conocido ya en la vida, porque pues con Monse nos conocemos ya hace casi más de 15 años, pues digamos que es bonito como verse crecer y encontrarse en otro momento de la vida donde de repente hay pues un poco más de experiencias para compartir y un poco más de vida para compartir y sobre todo se sigue conservando como ese entusiasmo de querer hacer como muchas cosas así en comunidad. Entonces, pues estoy muy contento y muy complacido de la acogida, de la movida que están teniendo y por supuesto que me gustaría también replicar algo de eso aquí en mi tierrita en Bogotá, Colombia. Claro que sí. A ver, entiendo que tú eres artista visual, entonces vamos a dividir esta entrevista como en la parte de John como artista, pero también me interesa mucho que nos platiques de este espacio recreativo de arte para transformar vidas que se llama Artitis. Artitis, sí, como cuando se le inflama a uno el arte, Ok, así. entonces, bueno, en estas dos ramas vamos a hacer la entrevista. Platícame un poquito tu trayectoria, tu obra como artista visual, los temas que te gustan trabajar, las técnicas. Pues bueno, mira, yo como el John artista es un John, digamos, que proviene del mundo del video, porque antes de ser artista plástico, soy productor de televisión. Yo estuve trabajando acá en televisión como para el año 2000 más o menos. Y luego a partir de ahí es que pues me siento como que la televisión es un medio pues muy cerrado, muy de unos formatos muy repetitivos y todo esto. Y a partir de ahí empieza como la curiosidad de querer como ir en ese camino hacia la plástica. Y es así como yo llego, digamos, como a esa etapa formativa en la Universidad Nacional, pero donde el hecho de ya venir con ese pensamiento, digamos, audiovisual, pero obviamente pues se va dando como esa búsqueda natural de lo audiovisual experimental. Entonces, así como llego rápidamente como al tema del videoarte y principalmente pues de la videoinstalación, que es como de las cosas que más me atrae, que más me gusta y que más me lleva. Y luego ya como para el cierre de la carrera, empiezo, digamos, a agotarme un poco también, como un poco, sabes, como de lo cerrado que es el medio del videoarte, porque digamos que es muy cerrado en términos de su dinámica, pues comercial, ni hablar. No sé cómo será, por ejemplo, allá, pero acá la verdad es prácticamente nulo el movimiento del videoarte, porque dentro del mercado mismo no es algo que se mueva, ¿sí? Y luego, pues el tema, digamos, mismo de festivales o este tipo de cosas es muy, sí, es muy poco, ¿no? Es muy poca la movida que hay de esto. Y entonces ya para cerrar la carrera yo me voy más como por el lado también de la imagen seriada, lo que tiene que ver como con la fotografía, con la serigrafía y con este tipo de cosas. Una vez estando allí, salgo como a la vida, pues lo que llamamos la vida real, que es como ya la práctica de artista y empieza uno como a tener esa cosa, digamos, de uno querer saber que si quiere entrar como a un mercado que es lo que medianamente se hace sostenible, pues tienes que hacer una cantidad de obras que de repente no van como contigo, no, en mi caso no me llamaba mucho la atención eso. Y entonces es ahí como yo como artista empiezo a buscar más bien como una praxis que me lleve como al tema de la descentralización del arte. Y entonces esa descentralización del arte me lleva a mí a procesos, digamos, más de orden comunitario, donde se combina como todo, se vuelve como una especie de trenza. Y entonces resulta que
la misma pedagogía termina siendo parte de esa obra. Y A ver, sabes que también vamos a parar tantito para ir por partes. Platícame una cosa acerca del tema del videoarte y la videoinstalación, cómo te ha ido, cuáles son las posibilidades que existe ahorita en los museos, apoyan, dan monitores, porque aquí en México, por ejemplo, Sara Minter hizo una gran exposición en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Moderno, y creo que marcó porque puso videoinstalaciones, o sea, habían muchos monitores, pantallas. ¿Qué facilidades hay para este tipo de instalaciones que tú haces ahí en pues los digamos museos? que se hacen, pero precisamente a través de principalmente recursos públicos, ¿no? De Sí, becas y este tipo de cosas. Casualmente ayer se inauguró acá una que estuvo también en el MUAC, que es la de Francis Alice, la de juegos de niños, que creo, si no estoy mal, se presentó allá en el MUAC. Y digamos que hay una movida institucional interesante que motiva la presentación de videoarte y de videoinstalaciones. Pero digamos que lo que es complejo es hacerte una carrera en ese mundo, porque es una carrera que requiere que tú mismo vayas como rasguñando tus oportunidades. Yo personalmente vengo de hacer una exposición que fue una videoinstalación, que fue un homenaje a una de las primeras videoinstalaciones que se presentaron acá en Colombia hace 50 años, precisamente este año, que es la famosa videoinstalación del videojardín de Nam June Paik, y que se presentó aquí en el 76 y es como uno de los referentes como que marcan la entrada del medio del video a las artes plásticas, ¿sí? A las artes plásticas. Y principalmente a esa forma de representación que es la videoinstalación. Entonces, a partir de ahí, digamos que yo personalmente soy muy de videoinstalaciones tipo low tech, ¿sí? Entonces son videoinstalaciones que presento en espacios, digamos, no convencionales, como el mismo espacio público, o como por ejemplo un parque de diversiones, donde hace un par de años hice una videoinstalación que era una videoinstalación karaoke, justo como para la época cuando murió Vicente Fernández, ok. porque acá él es como un superhéroe, y más en el contexto popular en el que yo me muevo. Entonces siempre, digamos, como que en el trabajo que yo hago, propongo, digamos, como una comunicación un poco más horizontal con la misma gente que va a recibir el trabajo. Entonces, digamos que en ese sentido procuro que las instalaciones que yo haga no sean tan abstractas y tan herméticas, sino que de alguna manera hayan imágenes reconocibles que por sí mismas generen una conexión también con ese escenario donde se están presentando. Entonces Claro. eso, digamos, es muy importante a la hora de hacer esos trabajos de bioinstalación que yo estoy haciendo. Sobre todo porque lo que te digo, porque no se presentan en escenarios así tipo MUAC, o sea, digamos Sí. decir acá el Banco de la República, decir algo acá como la Galería Santa Fe o el Museo de Arte Moderno. No, no soy un artista, digamos, que suele presentar sus trabajos en ese tipo de escenarios, sino que Pero siempre me bueno, voy a la periferia. pero pero hay instalaciones en donde apoyan artistas internacionales y no colombianos. Sí, es más poco, ¿no? Porque las instituciones obviamente se dejan llevar más por lo que los curadores mueven, y evidentemente a los curadores les interesa más traer como bioartistas internacionales que puedan venir, sobre todo también porque son quienes tienen de pronto el músculo financiero para activar una obra, digamos, de ese nivel, ¿no? O sea, estamos Claro, hablando que una exposición, yo solamente vi ahorita en redes y en Instagram lo que montó Francis en el Banco de la República, sí. pero evidentemente son montajes de primer nivel y eso cuesta una pasta increíble. Y eso no Pero es algo que... nunca han apoyado a un artista colombiano en hacer una instalación así, con Sí, ese, sí, sí, digamos que se han apoyado, pero tiene que ser alguien que se gane su trayectoria a pulso y que sea ya una persona, digamos, que te lleva como un andamiaje en esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un premio que es el sí, premio más importante de Colombia, que se llama Luis Caballero. ¿Cómo funciona este premio? Este premio se hace como una preselección de artistas de larga trayectoria que llevan, digamos, su trabajo de videoinstalación, de técnicas mixtas, y lo que hacen es que si logran ser nominados dentro, digamos, de 5 o 6 más o menos que nominan a ese premio en una corte, eh,
tú tienes un premio, ponle tú de, ¿qué te digo yo? Hoy en día serían, ¿qué? 10.000, sería como $20.000, más o menos. Ok, $20.000 está bien, aproximadamente está bueno. para hacer tu obra, ¿sí? O sea, ese es el músculo para hacer tu obra. Entonces ya digamos que cuando tú tienes ese presupuesto y tienes unas instalaciones a tu servicio para poder hacer eso, pues ahí es donde se hacen esas instalaciones con artistas colombianos muy top. El año pasado, por ejemplo, hubo dos hermanas que en este momento se me va el nombre de ellas, pero hicieron una videoinstalación muy hermosa, homenaje a una situación que acá toca mucho a la gente, que es la tragedia de Armero, que fue cuando la explosión, digamos, de un volcán que llena de lava todo, que tapa casi todo un pueblo, en todo este tema de las cenizas y de la lava y de todo esto. Entonces, digamos que ahí hubo una situación muy desafortunada, que fue que muchos niños quedaron huérfanos y quedaron acá solos. Y entonces ella resulta que son unas niñas que alcanzaron a vivir esa situación, porque eso fue como para más o menos el año del 85, 1985. Ok, Y a raíz de eso, ellas, por ejemplo, hicieron una videoinstalación muy conmovedora, con una sola pantalla que se reflejaba como en un espejo de agua. Y esto era una pantalla, ponle tú, de unos casi 4 metros de alto, como por unos 12 metros de ancho. wow, ¿Sí? grandísimo. Entonces era una cosa enorme. Y ese tipo, digamos, de instalaciones así de ese nivel, pues se hacen realidad gracias a ese tipo de convocatorias. Ahorita, por ejemplo, hay otro espacio que promueve mucho este tipo también de proyectos, que es un espacio que fíjate tú, que es muy también para gente que le interesa toda la dinámica social, a través bien sea como de esto del documental expandido o del video expandido, y es el espacio Fragmentos, que fue un espacio que nació como un homenaje un poco a la memoria del conflicto armado en Colombia y que es muy famoso porque el piso de este lugar Ujú. está hecho con el metal de las armas de las que entregaron las FARC en el proceso de paz de hace 6, 8 años. Que Ah, eso fue como una obra de Doris Salcedo, una de nuestras artistas más reconocidas, y que además se hizo como en llave con un trabajo comunitario muy hermoso con mujeres víctimas de todo el conflicto, ¿no? Con mujeres que habían sido pues violadas o que habían tenido sus esposos también que fueron víctimas de la guerra, sus hijos. Entonces digamos que en ese tipo de lugares usualmente tienden a haber muchos proyectos de videoinstalación, porque al final se generan como ese paso intermedio entre lo institucional, lo plástico, pero también la memoria. Entonces se genera como esa triada así como de cosas interesantes que se dan, ¿sí? platícanos También, cuáles son algunos temas de tus instalaciones, por ejemplo. pues bueno, en mi caso, yo ya tengo, digamos, como una línea de trabajo, digamos, definida, que es que no me, digamos, a mí no me va a hacer como crear como nuevas imágenes, sino yo lo que busco es crear como nuevas relaciones. Entonces, casi siempre en mis trabajos está una relación, digamos, como un punto de partida, que puede ser un hecho histórico, que puede ser una anécdota, digamos, social, que puede ser algo del barrio. Por ejemplo, Ujú. una videoinstalación que tengo montada ahorita en un espacio que se llama Cámara de Comercio, acá muy cerca, y que fue parte, digamos, de este nodo de Arbo fin de semana, el fin de semana que acaba de pasar. Es una videoinstalación que parte de la memoria de un hipódromo que existió justo al frente de lo que hoy día es Artitis, y Oh, que ese hipódromo fue un epicentro cultural entre el año de 1954 y 1982. Entonces, a partir de esa memoria como del barrio, de este contexto, de que ya, por ejemplo, la gente joven no tiene ni idea que acá existió un hipódromo, porque imagínate que esto tenía unas gradas muy hermosas, muy como de construcción así modernista, que estuvieron a punto de tumbar y que afortunadamente se salvaron porque fueron decretadas como patrimonio arquitectónico de Bogotá. Pero imagínate que a partir de eso, la ciudad quedó, digámoslo así, como medio encartada con este proyecto, y resultó que nació la idea de convertirlo en un estadio, que hoy en día es el Estadio de Techo, que es el segundo estadio de Bogotá, que es, digamos, como un estadio más pequeño al del Campín.
un estadio que queda también como un poco más en la periferia y todo el cuento. Y resulta que la gente tiene la memoria de que acá hay un estadio, pero la gente no tiene ni idea que las gradas de ese estadio son las mismas gradas que hace 40 años eran parte del hipódromo de techo. Y ¿Y ahí todo, está Artitis? ¿cómo? Ahí es Ahí Artitis, está. o sea, Artitis es al frente de ese espacio, ¿sí? Es como por la parte, digamos, de lo que, digamos que está la parte de las gradas donde es el estadio hoy día, y está la parte de toda la pista, y donde terminaba la pista, al otro lado, en la otra pared, ahí es Artitis, justo al frente. O sea, ¿Y cómo justo lo que, llegaste ahí? ¿Cómo se te ocurrió fundar este espacio? ¿Cuáles fueron las negociaciones que tuviste que hacer? pues bueno, mira que también que tiene que ver precisamente con el asunto de uno querer soñar con ser artista, porque casualmente cuando acá en Bogotá resulta que tenemos una cosa totalmente estallada en términos de mercado. Es decir, aproximadamente mira que nada más acá en Bogotá de academia, hoy en día se gradúan entre 150 y 200 artistas con diploma de haber terminado sus estudios profesionales como artistas plásticos, ¿cierto? ¿O Pero si artistas visuales? artistas visuales, sí, sí, porque digamos que hay como cada universidad propone como un programa ahí como a su manera, pero sí, son artistas visuales. Ok. Y resulta que, digamos que en promedio tendremos que, si acaso, como mucho, unas 20 galerías. Sí, o sea, estoy como tal vez puedo estar llegando casi a exagerar que hayan 20 galerías que muevan el negocio, digamos, de las artes visuales. ¿Sí? Y entonces resulta que cada una de estas galerías no trabaja casi con más de 10 artistas. Entonces, si tú Sí. te das cuenta, realmente no hay un mercado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que obviamente cuando yo voy terminando la escuela y me doy cuenta que tengo dos opciones, o tratar de meterme al mercado establecido del arte, con todo lo que ello implica, que es como unas dinámicas pues de entradas sociales, de uno entonces empezar a relacionarse como con la clase élite, que es la que compra arte y todo este tipo de cosas, o empezar a movilizarme hacia otro lugar. Y yo ahí es donde empiezo a entender que mi lugar está más en una situación, digamos, como más de lo que llamamos acá como abrir monte, ¿sí? Ujú. Que es intentar abrir otros nodos en los cuales se genere esa participación cultural. Pero ojo, porque entonces en esos lugares no hay un mercado, ¿sí? No hay un mercado establecido, Lo tienes que es que la crear, razón. Lo tienes que crear, sí. claro. Y digamos de alguna manera, eso es lo que hemos venido intentando hacer ya en estos 12 años de estar haciendo exposiciones acá en Artitis. Lo que sucede es que, digamos que acá lo que ha pasado también un poco es este dicho de que una golondrina no hace verano. Entonces, digamos que es muy difícil hacerlo uno solo. Por eso, digamos, yo celebro mucho recién este fin de semana que acabamos de tener este circuito de Art Bow fin de semana en Kennedy, porque por primera vez se logró hacer un circuito acá con 4 espacios. Y Ok. eso, digamos que ya dio una dinámica y como un haz de luz, pero con todo y eso, la verdad, estamos lejos de crear algo más sólido. Primero, porque no hay el capital cultural. La gente no tiene el capital cultural de acercarse a la plástica, de acercarse a las artes visuales, que mucha gente de esta migró del campo, que si acaso terminó su escuela básica, primaria, algunos de pronto la escuela básica, secundaria, pero hasta ahí no más. Y de ahí para allá se ganan la vida comerciando, por ejemplo, frutas y verduras, porque acá queda como una de las plazas de mercado también más grandes de Colombia. Y a partir de ahí hay unas dinámicas más de supervivencia, pero en esa supervivencia no se incluye el tema del arte, ¿sí? No se incluye. Acá, si tú me dices, John, ven, entonces, para ti, ¿cuál es una expresión artística propia de acá donde yo me muevo? Yo te diría que de pronto la expresión artística más real, más de verdad de la gente, de los muchachos por lo menos, es el tema del rap, ¿sí? Tema del El rap. rap, el hip hop. Más que el Eh, reggaetón, o sea, no han Toda llegado la a... vida, sí, Bogotá no es tan reggaetonera. Ok. Bogotá tiene zonas reggaetoneras, digamos, como en ciertos círculos sociales, pero acá la gente se El mueve más con el tema. sonidero tampoco ha llegado para allá, el sonidero. O sea, ahí reina el rap todavía. Acá reina el rap todavía, Ok. sí, sí. Oye, platícame un poquito este proceso de generar comunidad en Artitis. ¿Cómo te conectaste con otros
con otros artistas? ¿Cómo generaste esta comunidad para también sembrar tu semilla del arte para transformar vidas y mejorar vidas, ¿no? Pues bueno, mira, esta ha sido como la insistencia de mi vida y yo creo que al final, la verdad, tal vez esa ha sido mi única obra, que ha sido intentar generar como, ¿sabes qué? Como ser un puente, que un puente parece que no es nada, pero lo es todo porque es el que genera la conexión. Entonces imagínate que pues yo he sido muy de buenas en que, pues de hecho, mira, por ejemplo, a mí me ha tocado aprender también a tener otro nodo dentro de mi carrera como artista, que es la gestión cultural. Y es la gestión cultural para poder hacer real la posibilidad de generar exposiciones, de traer aquí una videoinstalación, de traer acá, por ejemplo, ahorita la exposición de archivos que tenemos sobre el hipódromo de techo que te contaba, y este tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué ha pasado acá? Ha sido como como haz de cuenta, como la gota que va cayendo sobre la piedra y que poco a poco, con la insistencia, pues va haciendo como mella. Y entonces resulta que yo empecé, digamos que esto era como una casa familiar, ¿cierto? Y entonces resulta que acá había una terraza, de las terrazas que tienen allá las casas o los edificios allá en el DF, En y este entonces hipódromo donde está Artitis. pues ahí cerca, sí, ahí cerca, ahí cerquita, Ok, sí. En una casa que queda ahí, que es una casa familiar, que es donde yo viví parte de mi niñez y todo el cuento. Es ok. una casa así de un barrio común y corriente. Y resulta que en la parte de arriba había una terraza. Y en esa terraza yo empecé a ver como una oportunidad de tener mi taller. Entonces yo empiezo a generar como mi taller, ¿sí? Poco a poco. Y luego, en algún momento llego y me doy cuenta que si yo quiero tener un espacio que sea medianamente sostenible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si yo alquilo algo, voy a tener que estar teniendo unos gastos mensuales fijos, pues llego y digo, oiga, ¿y por qué no hacerlo acá en Artitis? Y más bien lo que yo intento hacer con esta terraza es convertirla en un espacio digno de exposición y a partir de ahí, más bien empezar a hacer una inversión a través de pronto de un préstamo con un banco, pero con el aliciente de que cuando termine de pagar ese préstamo, pues voy a estar un poco más tranqui porque no voy a tener la presión de la renta y de los servicios públicos y de todo esto que pues genera un desgaste y que es lo que hace que muchos espacios independientes acá en Bogotá no sobrevivan, ¿sí? Muchos espacios, por ejemplo, ¿sabes cómo funcionan acá en las zonas donde están como los circuitos del arte? Se Ujú. alquila una casa que puede llegar a costar, ponle tú, 1.200 dólares el mes en la renta, ¿cierto? Ok, sí, Y son casas de pronto un poco así antiguas que tienen como varias habitaciones. Y lo que se hace es que, por ejemplo, las habitaciones se empiezan a convertir en talleres. Y a su vez, esos talleres se arriendan a artistas para trabajar ahí. Y en la zona social, lo que viene a ser la sala, ese tipo de cosas, se hacen pequeñas exposiciones para intentar, pues obviamente, dinamizar el mercado y que todo el mundo como que participe de esto, ¿cierto? ya. En mi caso, en Artitis, como estábamos al margen del mercado, Al pues entonces yo margen lo del que, mercado. al margen porque estamos fuera, digamos que acá haz de cuenta que si Bogotá es algo así como un rectángulo, ¿sí? Como un rectángulo. Entonces resulta que acá en todo este borde de Bogotá están las montañas, ¿sí? Sí, Y justo abajito de las montañas es el eje oriental de la ciudad, que es donde se mueven las zonas, digamos, el centro de Bogotá quedaría acá, y acá así en dirección hacia el norte van quedando las zonas culturales de la ciudad. Lo que viene a ser acá Chapinero, Teusaquillo, la zona de Usaquén, donde está la gente acá así como de plata y todo el cuento, que tiene sus apartamentos en medio de las montañas y todo este cuento, ¿sí? Y luego de ahí para abajo está todo el resto de Bogotá, hasta ujú, el borde del río Bogotá, que pasaría acá por la parte, digamos, occidental. Digamos que si esto es todo Bogotá, Artitis viene a quedar como por acá en esto, ¿sí? Como por acá. ok, Es decir, un poco casi como al centro-occidente, comenzando hacia el suroccidente de la ciudad. sí. Entonces es una zona en la cual de verdad, por ejemplo, nada más nosotros todavía al día de hoy, con todo y que traemos unas obras increíbles y a unos artistas increíbles, mira, acá hemos traído hasta artistas que han hecho parte de este premio Luis Caballero, que yo te cuento que es el premio más importante de Bogotá. Sí, Pero con todo y eso, muchas veces, por ejemplo, nada más lograr una asistencia fluida acá en el espacio
es muy complejo. Ok, Porque vuelvo y te digo, que la zona alrededor, la gente pues digamos que es estrato medio. Esto no es una zona tampoco así recontra marginal, pero es gente que de repente tiene Netflix, tiene internet, los chicos tienen Xbox y ese tipo de cosas así. Entonces, digamos que la participación cultural muchas veces se queda en en esos lugares más hoy en día con todo el tema de los ciber y con todo el tema, digamos, de que Bogotá es una ciudad bastante compleja también en términos de seguridad y donde sí, muchas veces las mismas familias dicen, oye, no, yo prefiero que tú no salgas, que te quedes acá conectado en una pantalla y que no salgas a vivir la ciudad porque corres riesgo. Hay un riesgo de que te atraquen, de que sí, puedas correr algún tipo de peligro. Entonces, digamos que eso mismo ha hecho que para mí sea como un insistir, estar trayendo una programación. Y entonces en esa programación yo voy y vengo. A veces hago cosas dentro del espacio, a veces cuando ya siento que eso se va agotando, entonces voy a otro lugar. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos top que yo he hecho ha sido, por ejemplo, hacer una exposición en Corabastos, que es la plaza de mercado más grande de Bogotá. Y ujú, entonces decido gestionar para llevar no, y cambiar un poco este modelo extractivista que hacemos los artistas, que consiste en que yo voy a la plaza de mercado, tomo las fotos y hago toda la dinámica de la creación de la obra allá, pero no la muestro allá. Me voy luego al museo o a la galería o a otro lugar a mostrarla. Entonces yo decía, oiga, no, venga, esto no puede ser así. Que nota que la gente que hace parte de una obra de arte luego también pueda verla y pueda verse casi como al espejo representado en esa obra y cómo de repente eso puede generar unas dinámicas de ese arte para la transformación social. Entonces, por ok. ejemplo, esa exposición fue una exposición muy linda que solo duró 4 días. ¿Pero por qué duró solo 4 días? Porque yo tuve que alquilar como un supercamión para transformarlo en una galería de arte y Ok. ponerle la escalera y todo para que la gente pudiera subir. Pero además la dinámica acá de la plaza de mercado es que es un lugar que funciona 24 horas al día. Entonces, aparte de eso, poder garantizar que la exposición estuviera abierta 24 horas al día. Entonces, Wow, digamos que esos son los tipos, esos son el tipo de proyectos que a mí me gustan. Pero si tú claro. me preguntas al final del día, oye, John, pero ¿cuántas obras de esas vendiste? Yo te voy a decir ninguna. Entonces eso lo hace más loco porque es como una insistencia en una cosa que tú desde el comienzo casi que sabes que vas a salir, digamos, a pérdida en términos, digamos, de las ganancias económicas. Pero Pero bueno, la satisfacción de poder realizar el proyecto, claro, de que puedas llegar a la gente, creo que es lo valioso. A ver, te quisiera preguntar, entonces, en estos 12 años que tú tienes con Artitis, este espacio supongo que hay un colectivo alrededor, has logrado generar un colectivo. ¿Cómo logras la autogestión? ¿Cómo logras sustentar tu espacio? O sea, entiendo que pues a lo mejor la monotonía de estar en un espacio nada más te da esta posibilidad de crear estos proyectos como los que nos cuentas de ir a la locación, ¿no? Por decir algo. Pero sí, ¿cómo logras esta autogestión? ¿Cómo logras sustentar Artitis y cómo logras también esta comunicación con tu comunidad artística? pues fíjate que lo que yo me he vuelto es como un experto en la gestión de becas. Entonces, por ejemplo, acá resulta que hay como unos portafolios, está el portafolio distrital, que es el portafolio de Bogotá de estímulos, y está el portafolio nacional, que es el del Ministerio de Cultura. Digamos que algo así como el FONCA allá y este tipo de instituciones. Entonces, digamos que yo en los últimos, ¿qué te digo yo? De la pandemia para acá, en los últimos ya 5 o 6 años, casi que por año me gano por lo menos 2 becas, ¿sí? Por lo menos. Ok, Y entonces eso me permite a mí tener como cierta programación continua en los últimos años. Luego, por otro lado, también Artiti se ha convertido en un puente. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, por ejemplo, si tú te ganaste una beca, ¿sí? Y tú necesitas un espacio donde llevar a cabo tu proyecto, pues de repente entonces me llaman, te comunicas conmigo y me das algo acá para el alquiler y de repente entonces acá vemos tu proyecto.
Y ahí yo no funcioné como un gestor de tu proyecto, sino como un puente para visibilizar. Yo te ayudo a la producción de la obra y te ayudo al tema, por ejemplo, también de la atención misma del espacio para que cuando vienen los visitantes y pongo, digamos, como las condiciones de la mejor manera posible para poder, digamos, como gestionar esto. Esto es interesante para artistas, por ejemplo, de trayectoria intermedia, porque, por ejemplo, digamos que si, no sé, el alquiler de un espacio para hacer una exposición en sitios como San Felipe, como Chapinero, como estos lugares así, digamos, por un mes puede llegar a ser tal vez $1,500. Pues acá tal vez de repente yo les cobro, ponle tú 500, $800, ¿sí? Menos de la mitad, porque precisamente estamos en la periferia, estamos más lejos, ¿no? Estamos más lejos. Haz de cuenta que es como el museo este, el de Diego Rivera, ¿cómo es que se llama? El Ok, Anahuacalli. El ajá, la Anahuacalli, Nahuacali. que no queda, digamos, como en esta zona céntrica, ni en la Condesa, ni en esto, sino yo me acuerdo que para llegar allá eso es re lejos, ¿no? Eso es re Claro, lejos. sí, es en Yo, Coyoacán, yo, yo arriba de recuerdo con una mucho cariño montaña. México porque pues estuve allá viviendo como 6 meses en el 2008. De hecho, desde esa época no voy, mejor dicho, tengo muchos anhelos de volver porque en su momento sí me hacía mucha ilusión ir a conocer este tipo de espacios, pues porque es como ese sentimiento de la descentralización que te lleva siempre a todos los lugares, a salirte como de lo establecido, ¿no? A salirte de lo que está como Claro. delimitado, como marcado, O que de es el lugar moda, ¿no? O de o de moda. moda, sí, o de Oye, moda. una pregunta, ¿cuál es el diagnóstico del mercado del arte en Colombia? ¿Hay venta? ¿Hay coleccionistas? ¿Hay una relación de artistas con coleccionistas? ¿O es una elite? ¿Cómo haces un diagnóstico de este mercado Pues del arte? Pues mira, yo digamos que conozco a mucha gente del medio del arte acá en Bogotá. Ujú, Conozco amigos que viven de vender obra, ¿sí? Como conozco muchos otros que nunca en su vida se han relacionado con el tema. Yo personalmente no vendo, no conozco coleccionistas ni nada de eso. Sí sé que hay un mercado que es como un micromercado, ¿sí? sí, Que es un micromercado que lo que te digo yo, que parte muchísimo acá de las relaciones sociales. Entonces tú, digamos, tendrías que estar en la Roma, en la Condesa todo el tiempo, como parchando allá, para que de repente tú generes como toda esta visibilidad de repente a través de redes, a través de pequeñas exposiciones en esos mismos lugares, para que de repente alguien que tiene una casa acá muy chévere o un apartamento así muy lindo y todo el cuento, de repente te diga, ay, no, es que tu obra me va muy bien en mi apartamento, camina, te invito a una cena en mi casa, a ver si negociamos tu obra y que luego pues obviamente pueda ser comprada, ¿cierto? Pero eso es o sea, eso es un micromercado ujú, dentro de lo que hay acá en Bogotá, porque realmente es que el tema, vuelvo y te digo yo, es que es una cosa que se maneja tan hermética que tú ni siquiera sabes, o sea, nadie te dice uno, oye, ven, es que mira, este señor compra arte. No, nadie maneja esa información y el que la ok, tiene es muy celoso es porque muy no quiere peladora. como abrir eso, digamos, como a otros nodos. Entonces, digamos que sí lo hay, pero funciona muy en pro de una cosa muy cerrada socialmente. Una elite. Sí, una élite, una Es élite. una élite. Que Oye, la verdad, platicando un poco del videoarte. El videoarte es un lenguaje especial. Aquí en México muchos videoartistas se convirtieron en cineastas, ¿no? Empezaron a hacer documental o películas largometrajes y demás. Ahorita, ¿cómo es el estado de la cuestión del videoarte allá? Y platícanos qué onda con Artitis TV, porque es galería, pero también tienes la sección de Artitis TV. pues bueno, bueno, eso es muy interesante hablarlo porque lo que pasa es que el tema del videoarte, digamos, quien ha logrado medianamente consolidarse es la gente que tiene ya más de unos 20 años de trayectoria de echarle ganas a eso. Que Haciendo realmente, puro videoarte. sí, o sea, o que por lo menos tienen cierta continuidad relacionada con el tema y que de repente conviven con la docencia y ese tipo de oficios, ¿sí? Pero realmente el tema, digamos, del videoarte, yo la verdad lo veo un poco en crisis en cuanto a que
es muy difícil que alguien tenga una relación o una carrera así de longeva en el videoarte, porque pues precisamente usted se cansa, se desgasta, se genera, digamos, como un cambio de opinión luego, digamos, de usted insistirle, insistirle, insistirle y ver que de repente eso no llega, digamos, al lugar que tú quisieras, que es de repente eso, ¿no? Como una sostenibilidad merecida o alguna cosa, digamos, que está mediada por los mismos proyectos de vida, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo soy uno antes y después de tener a mis hijos. Cuando ya tuve a mis hijos, pues obviamente ahí viene otra dinámica, que es la dinámica también de garantizar primero la supervivencia y este tipo de cosas. Y hasta muchas veces el arte queda como en segundo plano, ¿sí? Esa es la razón también por la cual también obviamente tan pronto termino yo la escuela y más sobre todo yo saliendo, digamos, un poco como que yo lo que había construido en la escuela en los 5, casi 6 años que estuve en la escuela, había sido el tema del videoarte, de la bioinstalación y de la serigrafía. Pues yo llego y salgo y digo como no, venga, de esto yo creo que yo no voy a poder vivir. Entonces me va a tocar irme como al tema de la docencia. Y es ahí donde lo empiezo a ver como una posibilidad. Yo hoy día yo soy como profesor acá del magisterio colombiano, o sea, de la educación pública de Colombia, y eso es, digamos, lo que me da a mí la base de sostenibilidad. ¿De Que qué de das hecho, clases? yo doy clases en este momento a chicos de lo que llaman allá la prepa, o sea, como ya los que van a Sí, salir del bachillerato, sí, de diseño, emprendimiento, informática y dibujo. ok. Esos son como las clases que estoy orientando en este momento, en un colegio que casualmente queda relativamente a unos que 15, 20 minutos acá de Artitis. Y eso te da la posibilidad de sostener Artitis, de elaborar tus proyectos, de gestionar algún apoyo, alguna beca. Oh, qué interesante. ¿Y qué onda con Artitis TV? Pues es que imagínate que Artitis TV realmente fue mi proyecto de grado como artista, que Ok, yo me gradué como artista en el 2009, pero imagínate que en el 2009 que uno saliera de una carrera de artes y no hiciera obra como proyecto de grado, eso era ya bastante raro, porque pues obviamente todo el mundo tenía que hacer como obra. Yo decidí no hacer obra, yo decidí hacer como un canal web que en su momento alcanzó a hacer una página web que se llamaba así, Artitis TV, y ok, que ese Artitis TV, mira que por ejemplo todo lo que yo tengo de redes y de todo ese cuento, yo lo abrí como para esa época. Entonces, como cuando lo abrí en esa época, era esa idea del artitis, pero ya en el ciberespacio. Digamos que en eso yo fui un adelantado, porque eso es muy actual, es muy contemporáneo, porque entonces yo ya para el 2009 lo que hacía era pequeñas reseñas de exposiciones de 2, 3 minutos máximo, pequeñas entrevistas con artistas, y también alcanzábamos ya para esa época a hacer streaming. Entonces, por ejemplo, se hacían algún tipo de performance y este tipo de cosas. Pero, pues evidentemente eso caducó muy rápido porque lograr la sostenibilidad, digamos, de una página web en el 2009 era una cosa muy compleja porque todavía se alcanzaba a manejar mucho este tema de la programación en código y todo este cuento, que yo la verdad nunca fui bueno para eso. no habían Entonces siempre, tantas planillas, ¿no? En donde ahorita ya vas metiendo y te dan claro, ya videos, ahorita es o mucho más sea, fácil. Es que ahorita si tú te das exactamente. cuenta, si tú te das cuenta, por ejemplo, ahorita ves eso, un TikTok, un Instagram mismo, ya es una posibilidad increíble. Y si a eso le sumas, no sé, un WordPress, que por ejemplo, yo acabo de terminar una maestría en la cual tuve que hacer 2 ambientes virtuales de aprendizaje y los hice en un blog de WordPress y quedaron súper funcionales y súper bien. Y fue Claro. todo, y todo lo hice yo de una manera intuitiva, viendo tutoriales y toda esta historia. Entonces, digamos que sí, hoy en día hay como otras condiciones, ¿sí? En su momento era una cosa mucho más compleja. Entonces, de Artitis TV, si era esa ilusión, yo he tenido varias obsesiones, digamos, con varias cosas. Una, el medio del video. Otra, el tema de la pedagogía, digamos, para poderle llegar de verdad a más gente con esto, porque yo siento que esto es de una élite muy, muy pequeñita y yo mismo por como provenir precisamente de un medio, digamos, modesto, pues obviamente digo, oiga, por qué la gente de un estrato más bajo no tiene la posibilidad de acceder a esto? Entonces siempre me ha interesado eso también. Pero luego, por otro lado,
está también como esa posibilidad de experimentar, que es lo que me gusta a mí también de estarme saliendo todo el tiempo, digamos, de que yo llegue y diga como, oiga, venga, ¿y por qué no hacemos entonces, si le queremos llegar a los pelados, por qué no hacemos un salón de arte infantil? Y Ok. entonces hacemos, y entonces Artitis de repente me obsesiono con eso y logro sacar adelante el proyecto de hacer un salón de arte infantil, ¿sí? Por ejemplo, hay otra cosa que me obsesiona a mí y es el asunto de la memoria, porque resulta que, como tú sabes, la memoria siempre la cuentan como los vencedores, los grandes, los que logran hacer como rimbombantes en la participación de cualquier cosa. Si tú te das cuenta, cuando se habla, por ejemplo, de la historia de los espacios independientes de artes visuales acá en Bogotá, tú te vas a dar cuenta que solo hay espacios del eje oriental que yo te acabo de mencionar, que es donde están las localidades que tienen una tradición de participación cultural. Pero hacia los otros lugares de la ciudad no hay nada, no hay nada. Es Por como eso si no tú existiera. con tus exposiciones móviles es como llevar esta transformación a través del arte a otras zonas, ¿no? Claro, es eso, pero además, ¿sabes qué también? Es, por ejemplo, la misión de documentarlo. Entonces, por eso, por ejemplo, el año pasado con este tema de lo del hipódromo, que es una historia bellísima, que es una historia que alcanza a ser todavía una historia viva, porque todavía hay mucha gente que vivió con intensidad toda la efervescencia de lo que fue el hipódromo. Por ejemplo, yo ya he hecho dos proyectos con relación a ese tema. Y el proyecto del año pasado incluyó una revista y un pequeño documental, ¿sí? Hecho de una manera muy Ya artesanal. ves, hiciste un documental, o sea, del videoarte, es lo que te Claro, digo, o sea, de claro. repente el videoarte como que ya en tu desarrollo artístico del discurso visual, lenguaje audiovisual, dices, no, pues si yo tengo que decir esto y en el videoarte digo esto, pues mejor me paso al documental, ¿no? Tal cual, pero también es una cuestión de lo que te digo yo de la memoria, de que, por ejemplo, es con esa conciencia de que estoy entrevistando a una persona que hoy tiene 75 años, Ujú. y si dure otros 10 años Seguro. para guardar su testimonio. Entonces digo, esto es importante, esto hay que compartirlo para que otras personas lo vean, para que llegue a otros lugares y de alguna manera también, digamos, un poco como ya con la conciencia de los años y de lo efímeros que somos, ¿no? Y de lo efímero que es cualquier proceso, porque seguramente Artitis, digamos que la vez pasada alguien me preguntaba eso y me decía, John, ¿y tú a dónde quieres llegar con Artitis? Y yo le decía, no, pues yo creo que yo ya llegué a donde yo quería llegar porque es que al final esta es como una extensión de mi obra, pero yo no puedo llegar a pensar a que, no sé, en 10 15 años, de repente Artitis ya va a cerrar porque yo me voy a querer retirar, porque me voy a querer ir a hacer otras cosas, y yo no puedo endilgarle esto ni a mis hijos, ni a mi esposa, ¿Por ni a... qué no? Si ya se va a comprar más obra. O sea, la gente creo que ya está aprendiendo a comprar obra, ¿no? A decir, bueno, tengo que tener una obra original en mi pared, ¿no? O sea, eso esperemos que con el tiempo, así como tú hiciste una página web en el 2009 y ahora ya hay plantillas, pues esperemos Sí, que la venta sea igual, ¿no? no, mira que yo creo que sí se puede dar, mira que yo también creo que, por ejemplo, esto ha sido otro brazo, digamos, que he tenido que aprender en estos años. Y es todo el tema del rollo del emprendimiento, ¿sí? Ok. Porque resulta que uno sale de la escuela de artes muy burro para eso. Entonces uno no sabe nada del tema del dinero, de cómo funciona eso. Y entonces resulta que poco a poco uno va entendiendo como las posibilidades de gestión, ¿sí? Y las posibilidades de gestión son muy chéveres porque, por ejemplo, fíjate que hace casualmente 2 años nos invitó el programa ArtBo, o sea, los que manejan la Feria de Arte de Bogotá, a hacer un proyecto con ellos. Y mira que ya no fue una convocatoria que yo tuve que participar y codearme con los demás colegas para poder ganármela, sino fue una Una invitación. invitación directa. Y fue una invitación donde me dijeron, ponle tú, ¿qué te digo yo? Cerca casi de $10,000, casi un poco menos, ponle tú unos $8,000, una cosa así, para hacer. Y lo más bonito fue como, pero venga, ¿yo qué tengo que hacer ahí? O sea, como con sospecha yo pero esta institución, ¿qué es lo que quiere de mí? O cómo quiere utilizarme o alguna cosa así, como un poco con esa desconfianza.
Pero cuando ellos llegan y me dicen a mí, no, John, es que lo que queremos es que tú hagas lo que tú quieras hacer, porque lo que queremos es apoyar el proceso que vemos que estás haciendo. Ok, Eso es lo que queremos que tú hagas. qué Entonces, más bien tú maravilla. dinos qué quieres hacer y nosotros simplemente te respaldamos en eso que tú quieres hacer. ¿Qué quedó de eso? Quedó un Maravilloso. documento, quedó un catálogo así muy lindo, donde sale nuestra participación de ese proyecto y pues una cantidad de cosas que ya entonces empieza uno a entender que es que hay una dinámica de un emprendimiento social, que es Artitis, por supuesto, en esta meta de querer llegar a más gente y de ampliar la participación cultural, pero que luego eso también no tiene por qué pelear necesariamente con lo económico y que hay que empezar también a seguir gestionando eso. De repente no se hace igual que donde está la élite, ¿no? De repente se hace a través de una gorra, de una camiseta, de otro tipo, digamos, de recursos que van ayudando a generar como esa cosita chiquita que va entrando en el mercado y que va entrando en el mercado y que poco a poco nos podría llevar a eso soñado que es que la gente de verdad pueda llegar a entender un poquito la importancia de esto. Lo que pasa es que cuando a veces vienes de un medio tan precario, donde la ilusión es llegar a tener una casa, entonces, digamos que la ilusión es tenerla, ¿sí? La ilusión es tenerla, pero la cabeza ni siquiera te da para llegar a pensar en decorarla, ¿sí? Claro. Entonces, digamos que eso ya es otra instancia de lectura, digamos, de las cosas, que es a Otra donde conciencia, otra economía, otro gusto, o sea, la gente también no le gusta mucho, no hay como esa costumbre, pero esperemos que se esté fomentando y ahí pues yo creo que también Sencali o Artitis o todos estos colectivos, pues es como el sueño, ¿no? Tengo, claro, sí, sí, porque además sabes que hay mucho dinero, o sea, en medio de todo, por ejemplo, así fíjate tú es, que, por ejemplo, acá hay mucha gente que le gusta así como estos corridos allá norteños y todo ese cuento. Por acá por la zona hay mucha gente así que le gusta mucho eso. Y entonces van en sus super camionetas y se ponen a tomarse así unas cervezas en la calle con la música a todo volumen y a tomar whisky. Cuando muchas veces con lo que se toma una botella de whisky te podrías comprar una serigrafía. Pero claro, entonces ahí es donde te digo yo que hace falta ese trabajo así es, de abrir también como ese capital cultural a otro tipo de gentes que puede llegar a tener el recurso económico, pero que no tiene el capital cultural para poder acceder a invertir en esto, ¿no? claro, Entonces digamos que esa es la lucha que se está construyendo desde todos estos años y desde todos estos claro. frentes, ¿no? Porque también entonces yo la complemento con mi trabajo como profesor y procuro, por ejemplo, hacer que los chicos vayan y vean alguna exposición y es muy interesante. Acá casualmente yo tengo una anécdota muy bonita cuando trajeron una exposición muy hermosa de un artista mexicano que es Rafael Lozano Hemer, de Ay, artes electrónicas. maravilloso. Y Ahorita está entonces, en el Museo de Arte Moderno la instalación de un jardín interminable con unas luces y sonidos y bueno, es bueno, genial. bueno, pues imagínate que yo me llevé a los chicos de la escuela donde yo trabajaba en esta época a ver una instalación de Rafael Lozano Hemer. Esta Maravilloso. era esa instalación que uno toma como un sensor y Sí. ese sensor le registra el pulso cardíaco a uno Ay, y se le prenden suena, las luces. y se prenden las luces a ese ritmo. Maravilloso. Pues Wow. mira que yo no sé si tú has visto una película cubana que yo adoro que se llama El elefante y la bicicleta. No, no lo he Y es visto. una película muy surreal porque es como una película que habla como una metáfora, se supone que es como la llegada al cine a La Habana, ¿no? Que llega el cine a La Habana como Ok. una caravana de cine a mostrar la película de Robin Hood. Pero casualmente la película de Robin Hood es como un espejo de la sociedad que se está viviendo en ese momento, ¿sí? Y entonces está uno que es el malandro, que es el representante de este man, el que tumbó pues Fidel Castro y toda esta cuenta y toda esta historia. Pero en Batista. medio pero en medio de toda esta historia hay una persona que nunca se ve como afectada por esa ensoñación y por toda esa poética que se arma ahí, ¿sí? Entonces digamos que en este caso, o sea, muchas veces, digamos, pasa eso acá, ¿no? Pasa como que por ejemplo, los chicos llegaban y uno los llevaba a ver esa instalación de Rafael Lozano Hemer, siendo lo poética que puede llegar a ser,
pero había chicos que llegaban después de ver la exposición y decían, profe, pero ¿cuál era la gracia? Era ver un poco de bombillos ahí. Que palpite mi corazón y se prenda la luz, ¿qué O sea, significa, no? O sea, como que eso para qué, o sea, eso como que para qué sirve eso, ¿sí? O sea, eso, o sea, ¿cuál es el sentido de eso? ah, Y es una opinión muy honesta, ¿sí? Es una opinión muy honesta, es una opinión muy o sea, uno bonita. podría decir que quizá qué ignorancia, ¿no? O qué Claro, falta no, de es que es totalmente sensibilidad ignorante, también, pero es es muy totalmente ignorante. lógico. ¿Y para qué, no? Claro, ¿Para qué claro, sirve? es totalmente ignorante, mira, es totalmente ignorante. Y en ese sentido, pues uno que ha tenido la oportunidad de pronto de eso, ¿no? Pero es De ir a ver, honesto, como dices, es ¿no? totalmente honesto, mira, es Y ahí totalmente también honesto. le abres la posibilidad al chico de que entienda lo que no entiende. Exactamente. Y que sienta, porque también el arte es para sentir. Entonces, esta transformación y esta alfabetización, como tú lo llamas, alfabetización visual, pues es sensibilizar a este chico que no entiende, que no tiene que entender, que a lo mejor nada más tiene que sentir y emocionarse, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, mira que, Oye, por ejemplo, eso es sí, uno de los puntos, digamos, que más se trabaja acá desde la educación artística, que hay claro. una Oye, educación que es más para el ser que para el saber. tenemos que ir cerrando, pero a ver, ¿cómo te vinculas con Momo? ¿Cómo conoces a Momo? ¿Y cómo piensas aportar, vincularte desde John como artista o con Artitis, con tu espacio y Sencali? Bueno, pues con la Monse nos conocimos allá en México cuando yo estuve haciendo un intercambio en la Escuela de la Esmeralda. Esto fue como para el 2008, justo antes de terminar como mi carrera de artes plásticas. Casualmente, el puente que armó toda esta película de mi conexión con México fue un artista que hoy en día es bastante reconocido allá, que se llama Calixto Ramírez. Ok, Él fue o es mi amigo, pues, del alma, y él vino acá a Colombia a hacer como un intercambio académico, viniendo de allá de la Escuela de la Esmeralda a la Universidad Nacional. Y a partir de ahí hubo un par de años que se generó como un intercambio de estudiantes de arte entre la Esmeralda y la Universidad Nacional. Tanto así que una vez yo me regreso acá a Colombia, al siguiente semestre entonces Monse se le da por venir a hacer también un intercambio acá. Y entonces ella llega a mi casa, que en ese momento era mi casa materna. Yo vivía en con mis Bogotá. papás en Bogotá. Entonces ya llega y pues rápidamente, obviamente, la convive, como pues la cotidianidad de la vida y todo esto, pues va haciendo que uno se vuelva muy parcero, ¿no? Y Sí, le hice como llaman ustedes el paro unos días, tal vez 15 días, no sé, eso fue poco lo que estuvo sí, en mi hacer casa. el paro. Claro, Se y dice hágale, igual. y si hay que aguantar todo el semestre, pues lo aguantamos y miramos a ver cómo nos organizamos y resolvemos, ¿no? Y entonces en ese sentido, a partir de ahí surge inicialmente un tema de amistad, ¿sí? Pero una amistad que nos conecta pues como artistas, como latinoamericanos y como una red de apoyo. Entonces digamos que desde ese momento siempre hemos estado ahí como ocasionalmente como compartiéndonos la vida un poquito, porque además tenemos unos hijos casi de la misma edad. Entonces ella Ah, tiene sus dos hijos, yo tengo los míos, y entonces así como que no, sí, y esto con los muchachos y esto y la cosa y la vaina y el reto de ser papá, pero el reto también de ser artista, el reto de echarle ganas y como que va uno y viene. Cuando ella me empezó a hablar, siempre ha habido intenciones de querer hacer algo, ¿sí? Pero entonces siempre digamos como que uno se ha quedado corto en la gestión o a veces uno no abre el panorama más allá, ¿sí? O sea, uno a veces, por ejemplo, las becas solamente ve las que son acá de Bogotá, para hacer acá, para este tipo de cosas. Pero de repente, cuando Monse me dice, no, John, mira, es que estamos acá en el tema de crear como una red que se llama Cali y que queremos como hacer una conexión más allá y más amplia y más todo esto, pues obviamente a mí esto me resuena inicialmente. ¿Por qué? Por todo. Como artista me hace mucha ilusión. De repente, ¿por qué no viajar a México y exponer allí y hacer algún proyecto allá? ¿Cierto? Pero luego también, ¿por qué no hacer el intercambio de que la gente venga acá? Yo casualmente en el espacio modesto que tengo acá en Artitis, yo tengo como una especie de altillo, ¿sí? Y yo sueño con que ese altillo de pronto de aquí a mañana se pueda convertir en una pequeña residencia artística.
que yo pueda invitar a un par de artistas y que gestionemos algo de recursos para poder hacer la magia, ¿no? La magia que es el arte, ¿no? La magia de venir y que tengan un contacto con un proyecto acá que involucre de pronto lo social y que de repente se relacione con los intereses, pues obviamente de la gente que quiera de pronto llegar a venir. que- Entonces, digamos que acá el punto de colaboración es como a partir de principalmente de la conexión y de la intención de generar red y de ser red, ¿sí? Pero más allá de eso, también, por ejemplo, si uno puede ser como un nodo que genere una conexión con otra cosa, acá estamos para eso. wow. Acá estamos. Si ustedes necesitan acá alguna conexión con alguna institución, con alguna cosa, pues acá estamos también, digamos, un poco para decirles, no, es por acá, o es con esta persona, o este es el dato, o por qué no traemos algo especial también de allá de México, como me mencionaba Monse, qué día de lo del Día de los Ojalá, Muertos. O a mí me encantaría, por ejemplo, hace poquito me enteré que hay una exposición de Pedro Infante ahí en el DF. sí, eh, y fíjate que, por ejemplo, algo así para mí sería soñado, porque sé que ese tipo de temas, en el contexto en el que estamos acá cerca a Kennedy, eso sí que sería una cosa chévere. Y es una cosa que yo creo que a la hora, digamos, de uno poderlo gestionar, podría hacerse real a través de las embajadas de México, ya. sí, o sea, podría hacerse como una posibilidad, digamos, bien bonita de hacer cosas, ¿no? De seguir creando y seguir creyendo en esto que hacemos. Ahora mismo que estaba viendo yo que tú eres documentalista, pues fíjate que, por ejemplo, a veces Artitis también se convierte en una pequeña sala de cine. Entonces, Ah, imagínate qué lindo sería poder de repente compartir algo de eso que tú has hecho acá, para poder también relacionarse a través de tu trabajo con eso que gracias. se... Entonces, digamos Pues que, sería increíble poder organizar como algo de Sencali, en donde podamos pues hacer este intercambio. Digo, yo acabo de hacer mi docu-web, Archivo Visual Saudi Batalla. Ahí abrí mis documentales y pues si tú los quieres pasar, están a disposición y me daría muchísimo gusto ya como parte de este intercambio de Sencali. pues fíjate que, por ejemplo, en Artitis todo surge así, a partir de una idea. Yo, la verdad, antes de esta charla, no se me había ocurrido. Y en este momento, simplemente como cuando dije, cuando Molamón se me dijo que tú eras documentalista, dije, pues voy a mirar algo de lo que tú haces, así como rápidamente, como para al menos saber con quién voy a hablar, ¿sí? Y Claro. luego, ya después de esta conversación y de conocerte un poco también, pues digo, oiga, qué nota. Y al final, por ejemplo, esos son de ese tipo de gestiones que no es que nos vayan a costar mucho dinero, porque yo tengo el Nada. proyector, tengo el sonido, tengo las sillas, tengo el espacio. ¿Por qué no hacerlo? Y hacer un ciclo con 2, 3 proyectos tuyos y que de repente un día te podamos tener así sea a través de videollamada y podamos reunirnos acá y charlar de tu trabajo. Ese tipo de acciones son acciones que son autogestionadas y son reales y son posibles hacerlas, ¿sí? Ese tipo de acciones cuenta con eso, lo podemos organizar ya, o sea, ya ahorita salió este proyecto, yo sería feliz pues generar más también intercambio. Ahorita estamos haciendo como a través de Sencali varias exposiciones. Ya hicimos 3 colectivas, ahorita estamos por la cuarta, ¿no? Y en este poquito tiempo, entonces podemos ver cómo la unión de artistas, esta colaboración, pues nos ha traído resultados y pues ojalá podamos hacer este ciclo de cine ahí en Artitis. Pues mira que sería bellísimo. Y yo creo que a partir de ahí lo que esté por venir, porque al final, vuelvo y te digo yo, que lo que tienen acá también es un amigo, es un hermano y lo que se requiera, pues obviamente también acá. Mira que yo también acá, por ejemplo, conozco muchos otros espacios y soy muy llave de muchos otros lugares, digamos que de repente a la hora de que se pueda hacer como algo grande, que se pueda gestionar, digamos, unos recursos y se quisiera hacer como casi como una cosa Algo mucho más amplia. binacional, ¿no? Algo binacional. Claro, eso sería Buscar una cosa apoyos bellísima. binacionales Eso para hacer sería este bellísimo porque, intercambio. por ejemplo, ahorita acá hay una beca que se llama Conexión Mundo y creo que es como una beca que tiene que ver con Iberoamérica y obviamente uno de los países posibles es México. Entonces, de repente, si uno pudiera también hacer algo donde uno pueda llevar algún material allá
y lograr gestionar y de pronto llegar uno con, no llegar uno pues como con las manos vacías, sino llegar uno con algunos recursos mínimos, pues de repente eso puede ayudar a apoyar un circuito allá, un Artitis, pero de México, ¿no? Donde tú Con un puedas llegar, intercambio de artistas claro, mexicanos y artistas colombianos, entonces que los artistas colombianos vengan a México y la muestra de artistas mexicanos vaya a Colombia, de arte actual, de arte claro, contemporáneo. Creo que, de cosas que puedan ser medianamente posibles de hacer. Sabemos que llevar una obra a Maco es una cosa que el solo transporte y el embalaje de la obra y toda esta historia, pues es una cosa que precisamente por eso la manejan en las galerías, pues como digamos de gran formato. Pero entre nosotros mismos se pueden hacer cosas que son muy valiosas y que en momentos de crisis como los que está viviendo el mundo actualmente, pues urgen y también sería muy chévere que ustedes vinieran y vivieran un poquito también de lo que está pasando acá. claro que sí. Pues mira, ya tenemos que llegar al final de la entrevista. No sé si te gustaría, hablar de algo más, de algún proyecto. Pues a mí me encantaría, por ejemplo, sabes que hay una cosa que yo tengo en la cabeza acá y digamos como que soy muy como sensible a las señales que me da la vida, ¿no? Y Mm, fíjate que México se me viene atravesando por varios lugares. ok. Resulta que hace poco me enteré que acá en Bogotá hay un barrio que se llama el Barrio México y que es un barrio que imagínate que se funda como para los años 70, 80, ¿Y no lo cuando conocías? no lo conozco, no lo conozco al día de hoy, no lo conozco. Ok, Es que wow. Bogotá es muy grande, Bogotá es enorme, pero resulta que este barrio, imagínate que fue fundado como por mucha gente que vivía cerca a la cementera Cemex, que llega, digamos, aquí a producir cemento al sur de la ciudad. Y entonces yo dije, oiga, venga, con Sencali, que vengo teniendo conversaciones con México, que tengo la intención de ir a México porque quiero volver a México, a darme a recordar, a revivir muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de conocer bastante México, pero pues ya me urge volver porque han pasado 15 años y no he ido. Wow, Entonces, aquí te esperamos. claro que sí, allá tendré que ir pronto. Lástima que ahorita hay mundial, si no me iba ahorita a mitad de año. Pero entonces digamos que sí me llama mucho la atención hacer un proyecto relacionado En este con lo que espacio con el México y barrio México, con el con el barrio barrio México. México, pues muy interesante. Voy a ver qué es, voy a ir a indagarlo, a chismosearlo y seguramente de ahí saldrá algo especial. Claro que sí, John Arias, del espacio Artitis. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles a ustedes la gestión de cada cosa que hacen, porque esto, tomarse el trabajo de hacer una entrevista, tomarse el trabajo de hacer como esta base de datos de artistas, tomarse el trabajo de ir componiendo como una página web y todo ese tipo de cosas, pues la verdad es un trabajo increíble. Y es un trabajo que, pues vuelvo y te digo, a veces yo también con Monse me disculpo y le digo, no, excúsame por la intermitencia como en las comunicaciones y todo, porque pues claro, de repente hay momentos en los que te coge la vida como una licuadora y estás en el colegio de papá, con el espacio, y la verdad este espacio, aunque tú, por ejemplo, inferías que esto es como un espacio colectivo, realmente la responsabilidad de Artitis recae en un 80% en mí. Entonces eso hace que sea una cosa también agotadora, pesada por momentos, pero Claro, es la manera como yo lo he podido gestionar también para que sea sostenible, ¿sí? claro. Porque evidentemente que ya yo soy también como de una visión en la cual veo esto como una profesión. Entonces, si yo traigo, invito a alguien, no sé, a que me ayude a hacer el montaje de una exposición, pues hay que pagar el trabajo de esa persona. Y hay que pagar el trabajo del diseñador gráfico que hace el diseño del afiche. Y hay que pagar absolutamente todo, así no sea a precios, pues, digamos, comerciales. Pero todo eso genera, digamos, como una cosa de recursos de estar como todo el tiempo en No, esa dinámica, pues, y, de la gestión. y tú pagando con tu sueldo de profesor, pues no, pues es muy poco, ¿no? Supongo también No, que no, ya debe no lo ser hago. eso. Ya no lo hago. Yo la verdad en este momento, si no tengo una beca, si no tengo un Claro, respaldo monetario para hacer, ya no. paro. Paro y me dedico entonces a mis obras, a mis cosas, a mis proyectos.
y hago otro tipo de dinámicas ahí con eso. Ay, pues vamos a aterrizar muchos proyectos, vas a ver. Pues Ojalá. muchísimas gracias, John Arias de Artitis, desde Bogotá, Colombia. Yo soy Saudi Batalla y esto fue Zen Cali desde La Fuente. Hasta la próxima, amigos. Bye. Desde la fuente. Sencali, Unión del Arte.